¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 1 de Festivales desde San Sebastián 2024. Yo soy Diego Valle y me acompaña Violeta Kovacs. Hola, Viole, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Con muchas ganas de comenzar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esta es una continuidad del podcast que hemos grabado durante 2 ediciones de Cannes y también en una de Mar del Plata. En aquellos momentos con otros compañeros de rutas como Manu Yáñez y Diego Lerer, pero bueno, hemos decidido que valía la pena también incursionar en San Sebastián, que tiene una programación, creo que bastante interesante o prometedora. Vamos a ver lo que cumple, pero bueno, en principio, Viola, agradecer a nuestros auspiciantes de EQZE, Elías Querejeta Sin Escola, una escuela con sede en el País Vasco y precisamente en San Sebastián, y con mucha presencia en el festival en esta edición, así que lo iremos desgranando en próximas entregas del podcast, pero en principio agradecerles el apoyo. Y en principio, viendo así, siempre el episodio inicial, el episodio 0 o el episodio 1, es un poco lo que uno cree que podrían ser los títulos que más entusiasmo nos genera. Y no sé, digo, ya la inauguración es con un estreno mundial de un regreso, ¿no? Porque Emmanuel es un mito erótico literario y cinematográfico para muchas generaciones. Y ahora, de la mano de Audrey Diwan, esta directora que venía de ganar el León de Oro en Venecia hace un par de años, en principio, ¿qué expectativas con esa película que se dice es una relectura feminista o algo así? Por lo menos José Luis Rebordinos la vendió de esa manera. Sí, en este sentido yo creo que ahí hay un punto, digamos, de controversia, porque de hecho es una película, la original, en cierta manera, ¿no? Que, bueno, que ha dado mucha discusión siempre en cuestiones de género. Mm. ¿Qué esperar de esta aproximación? De entrada, digamos, yo me debato mucho entre evidentemente, aplaudir y recibir con los brazos abiertos cualquier actualización en clave feminista que pueda haber de una película importante dentro de la historia del cine, más allá de que nos guste más o menos, pero en su espacio ocupa un lugar, yo creo, bastante central, ¿no? El del cine erótico, etcétera. Pero un poco con esa sensación también de marketing, ¿no? Que también lo estamos viviendo mucho en un cine que se presenta como feminista, ¿no? Pero que a veces parece que surge más, ¿no? Bueno, eso de una voluntad de reclamo, de marketing, etcétera, ¿no? Y ahí quizá me puede generar, no dudas, hay que verla, veremos, ¿no? Pero bueno, tengo mis recelos. Claro, totalmente. Igual, siempre en la película de apertura es un problema para todo festival, porque hay algo ahí de lo que vos decís del marketing, de generar algo de polémica, de que la película también tenga algún impacto con el público, no solo con la crítica. Y en este Por ejemplo, sentido, de las personalidades y las personalidades que puedan asistir o no al festival, ¿no? Es decir, sin duda, una de las cuestiones fundamentales de una inauguración es que una inauguración pueda haber alguien, porque si una inauguración, ¿no? Sin presencias a veces queda como muy deslucido. mm, A mí sí que me llama la atención o me interesa también, digamos, de la película en términos, podríamos decir, de nombres. Pues, por ejemplo, digamos, en el guión que esté Rebecca Slotowski, mm, creo que es, bueno, si más no, digamos, es interesante y a partir de aquí sí que veremos. Y luego también, bueno, Noemí Merlan, por ejemplo, no es una actriz que yo creo que en los últimos años también está bastante, ¿no? en el mm. centro, ¿no? del cine europeo y eso también le da un poco de enjundia, ¿no? A Emanuel como película de inauguración. Decía que también el hecho de que no haya pasado por otros festivales previamente le da un poco más de importancia en cuanto a la posibilidad de que la película que se estrena a los pocos días en los cines franceses genere algún tipo de revuelo, de repercusión, de polémica, controversia, porque
sabemos que San Sebastián en algunas zonas de su programación tiene títulos que ya pasaron previamente o por Venecia o por Toronto, y entonces por es como que Cannes. o por, bueno, obviamente por Cannes, pero hay como Mm, que para la prensa internacional ya no reviste tanta importancia porque ya sí, fueron cubiertos en esas muestras. En el caso de Emanuel y obviamente de muchos estrenos mundiales, sobre todo de cine español, etcétera, etcétera, como, bueno, vamos a hablar seguramente en algún episodio sobre la presencia de Albert Serra también en competencia oficial, que es una rareza, ¿no? Albert Serra venía totalmente. de estar con Pacifiction en Cannes en competencia, premiado y siendo una de las películas más reverenciadas hace un par de temporadas. Y bueno, a mí me sorprendió y se lo pregunté en una entrevista que le pude hacer a José Luis Rebordinos hace unos días por teléfono, de cómo, digamos, la búsqueda de lo que ellos llaman la diversidad del cine español. Está Pilar Palomero también, que es una directora más bien joven. Hay una película de terror, o sea, cine de género español. Está también Yo Soy Nevenka. Entonces me parece que ahí están tratando de unir o de incorporar distintas formas de producción y distintos enfoques autorales dentro de lo que es el cine español en competencia. ¿Cómo lo ves vos, Viole? Sí, a mí he de reconocer bueno, seguramente el tema del cine español en sección oficial es uno de los temas más atractivos, especialmente para la prensa, evidentemente para la prensa española. Ujú, Y hay siempre una quiniela de qué películas españolas terminarán yendo a San Sebastián o no. Para mí, ujú, que esté la película de Albert Serra supone que el festival se ha apuntado un tanto, ujú, por lo que comentabas tú ahora, ¿no? Que un cineasta, por así decirlo, que trasciende, ¿no? De hecho, casi podríamos decir el cineasta menos español del cine español, ¿no? ujú, En términos de trayectoria de festivales, seguro. Luego sí que es cierto que hablábamos de la película de inauguración de Manuel, y en el fondo creo que Manuel también define una línea muy clara que han querido marcar del festival y que se ve muy claramente en relación al cine español, que es el de las mujeres cineastas, es decir, aunque está fuera de concurso, pero está en sección oficial, está La Virgen Roja de Paula Ortiz, están Los Destellos de Pilar Palomero, como decíamos antes, ¿no? Está también fuera de concurso Querer de Laura Ruiz de Azúa, es decir, hay mucha, y Soy Nevenka de Iciar Boyaín, que además me parece interesante porque en el fondo, ¿no? Tanto a Laura Ruiz de Azúa como Pilar Palomero eh, como Paula Ortiz, en cierta manera, son cineastas de una generación más joven, ¿no? Podríamos ujú, decir, ¿no? ujú, Con segunda, tercera película, ¿no? Más o menos. Y en cambio, Iciar Boyaín, por así decirlo, en el cine español ocupa un poco un lugar eh, muy entre comillas, ¿no? De pionera, ¿no? Es decir, en los momentos cuando Iciar Boyain comienza, uh, en cierta manera, digamos, hay muy pocas mujeres directoras en el cine español, cosa que ahora parecería, ¿no? Que es casi una constante, ¿no? Entonces, yo creo que el festival clarísimamente ha hecho una apuesta por aquí. Eh, ya sea, digamos, con estas películas que comentaba, en el caso de Querer de Laura Ruiz de Azúa es una serie, pero bueno, sí. hay esta voluntad, Sí, ¿no? Un sí, poco. yo digo también de consolidar esa tendencia, ¿no? Sí, Uno ve los premios Goya en la categoría de dirección Nobel o de ópera prima y todos los últimos años siempre han ganado mujeres. En la selección de San Sebastián también han tenido prioridad en muchos casos películas de mujeres, y esto se consolida este año con esto que vos decís, bueno, por ejemplo, Pilar Palomero, que sería una representante de esta nueva generación, y Ciar Boyaín, con una película además muy combativa, por lo menos por la temática, ¿no? El tema y un tema, de los sí, abusos en la política, sí. y un tema además que en el caso, digamos, del contexto español, es un tema, digamos, muy, yo creo, bastante conocido por el público en general. Es decir, Ujú, no es un caso oculto que ella rescata o ujú, un suceso que quedó en un rinconcito de la prensa, sino un caso, podríamos decir, importante, ¿no? Dentro de lo que fue, de lo que es, digamos, la prensa española. ujú. Eh, y En el luego caso, también, sí, no, te iba a decir que en el caso, para
completar con el tema de la presencia española en sección oficial, decía que lo de Albert Serra es quizás como decimos nosotros, un arma de doble filo en el sentido de que es un documental muy autoral, muy a lo Albert Serra, pero sobre la tauromaquia, que es un tema controvertido en España y en el mundo. Creo que en el mundo más porque no forma parte porque no de nadie la entiende. tradición, claro, claro. Pero uno, hasta desde un lugar, no solamente porque nos gusta Albert Serra, sino de un lugar medio morboso, es ver qué hizo Albert Serra con un tema, si se quiere, tan controvertido o tan, sí, discutido por los medios y por la corrección política y por varias cuestiones más, ¿no? El resumen es que hizo un director controvertido como Albert Serra con un tema tan controvertido como la tauromaquia. Sí, Ese es el... esperamos cualquier cosa menos un documental de cabezas parlantes y Exacto, convencional y dócil, ¿no? exacto. Totalmente. Sí. Yo he de Y decir que justamente por la presencia del Berserra, pero también por otras presencias, la sección oficial de San Sebastián de este año, que todo se ha dicho normalmente, suele ser una sección que no siempre, digamos, es alabada por la prensa. Es decir, incluso hay mucha prensa española que va al festival y también aprovecha no más para ver la sección de perlas de otros festivales, ¿no? Películas que se han mm, visto en Cannes, en Venecia, etcétera. Y la sección oficial es casi, podríamos decir, bueno, eh, no se rescata, digamos, tanta cosa. Yo creo que este mm, año, al menos sobre el papel, mm, mm, sí. y pensado desde una perspectiva autoral, ¿no? Desde una Mm, política de los autores, podríamos decir, de las autoras, mm, hay títulos que al menos a mí me atraen mucho y que tengo sí. mucho interés en ver. Sí, algunas la hemos podido ver de forma anticipada y por ejemplo On Falling, la película de la portuguesa radicada en Escocia, Laura Carreira, es realmente muy buena, es una ópera prima. eh, y hay bueno, hay una película argentina de Diego Lerman, pero también hay un estreno mundial de Maite Alberdi, la directora chilena que ha hecho muy buenos documentales y que en este caso incursiona por primera vez en la ficción. Y después hay directores consagrados que hay que ver en qué nivel están, pero por ejemplo la nueva película de Mike Lee tuvo muy buena recepción en Toronto, está Ozone, está Joshua Oppenheimer, también tuvo muy Mm, buenas críticas en Toronto la película de Gia Coppola con Pamela Anderson, que es The mm. Last Showgirl. Así que hay un poquito de todo, bueno, está Costa Gabras, Kiyoshi Kurosawa Sí. con su remake. Habrá que ver, pero en principio Mm. no parece ser lo que para quienes, digamos, un veterano como yo que cubrió San Sebastián en los años 90, te digo que era cuesta arriba la competencia oficial. Mm. Vos finalmente terminabas yendo a otras secciones casi para alivianarte un poco porque eran películas muy recargadas, como medio vetustas en sus propuestas, esas especies de Europuddings, coproducciones entre varios países de Europa y películas como ampulosas. Y eso en los últimos años creo que en ese sentido José Luis Rebordinos y su equipo de programación con esta también obligación de que es una sección con muchas entradas vendidas en el Cursal 1, que tienen que gustar en algún sentido también al gran público, han hecho un trabajo de renovación que me parece que se ve, más allá de que después nos enojemos con tal o cual película Sí. que nos disgusta, Sí, ¿no? y además también con una cierta coherencia respecto a ciertos cineastas. Pienso en Ozon, pienso también, digamos, en Mike Lee, y luego realmente, por ejemplo, para mí Kiyoshi Kurosawa, que es uno de los cineastas siempre, digamos, que más me estimulan, por así decirlo, ¿no? Y que creo que incluso con algunas de sus películas menores siempre hay algo interesante, me parece, de nuevo, ¿no? Un tanto que pueda estar en la sección oficial. Luego hablabas, por ejemplo, de la película de Diego Lerman o incluso digamos también de alguna otra película de la programación que claramente también marca una línea, yo creo, muy clara del festival, que es la de establecer vínculos con el cine latinoamericano. Mm, Con el mm, argentino de manera muy clara, el año pasado yo creo que era una de las voluntades, digamos, claras del festival y creo, digamos, que en todas las secciones, se le daba un espacio muy importante y creo que en el Y, fondo, digamos, hay también, ¿no? Esa idea de mantener ese vínculo y hacer ese vínculo muy fuerte.
Sí, de hecho este año, contaba Rebordinos, el martes 24 hay una jornada dedicada Mm, al cine argentino, digamos, una movida más bien política de apoyo a la industria audiovisual sí, que está siendo tan atacada por el gobierno de ultraderecha, y ese es el día que se da la película de Lerman en competencia, pero también se va a dar un documental sobre los vuelos de la muerte que se llama Traslados, y bueno, a ver la foto de rigor de toda la delegación argentina y amigos ahí en la alfombra roja. Y bueno, más allá de que parecería ser como el año de despedida del cine argentino, hay 20, hay 16 películas en distintas secciones y 4 proyectos de industria. O sea, son 20 títulos, que claro, como vos sabés que la dinámica del cine lleva 1 o 2 años terminar una producción, sí, todo lo que se va a ver en Cannes, perdón, en San Sebastián, porque bueno, muchas vienen de Cannes, de sí. cine argentino, son, digamos, de la gestión anterior. El problema es que probablemente en 2025 y 2026 la presencia sea mínima o prácticamente nula. Pero sí, va a haber una fuerte movida del cine argentino en las distintas secciones. Hay un estreno mundial en New Directs, hay un estreno mundial en Sabalté y Tabacalera, así que bueno, habrá bastante como para seguir por ese lado también. Y otro, Mm, creo que de los hitos, y que seguramente le dedicaremos buena parte de alguno de los episodios, es el premio a la trayectoria a Pedro Almodóvar y la presentación de The Room Next Door, La habitación de al lado, película que sé que has visto, pero que estás embargada, no sé si embargada de emoción, pero embargada. Pero bueno, nada, es siempre interesante discutir un Almodóvar, y lo haremos cuando yo pueda verla en San Sebastián. no puedo decir mucho, como comentábamos, solo sobre la cuestión del embargo, si es embargo de emoción. Ah, diré que sí que hay una emoción que va creciendo. Mm, No solo mientras se ve la película, sino también una vez se ha terminado de ver. Y eso siempre creo que es una buena señal sobre una película. Es decir, que a veces, ¿no? A medida que van pasando los días, va siendo un poquito mejor y mejor y mejor y mejor. Y mm. luego hay un tema sobre la película de Almodóvar, que eso no tiene que ver con que la haya visto o no, que estamos hablando de la primera película de Almodóvar que hace, digamos, fuera del territorio español, digamos, y con actrices y actores. El largometraje, evidentemente ya había trabajado ya había hecho Con Tilda cortometrajes Swinton. con, Sí. con el de Tilda Swinton, que vuelve a estar Tilda Swinton aquí. Y luego, por ejemplo, ahí está, o sea, que sea Almodóvar justamente que plantee esta especie, podríamos decir, ¿no? De, de, de duelo de estrellas entre Tilda Swinton y Julianne Moore, ya de por sí me parece fascinante. Es decir, um, solo falta Kate Blanchett para que realmente haga una película en realidad sobre lo que es la estrella, ¿no? La diva, ¿no? Que se decía en otras épocas. Claro, claro. Y que Eh, de hecho estuvo a punto de trabajar con Kate Blanchett, que además Totalmente. todo tiene que ver con todo. Es una de las homenajeadas junto a Javier Bardem Sí, y a Pedro Almodóvar. Son los tres que van a recibir el premio Donostia a la Donostia. trayectoria. Y es extraño, ¿no? Que Almodóvar, siendo claramente el director más importante y más internacional y más reconocido a nivel global del cine español, recién ahora y a partir de esta película tenga su premio a la trayectoria, ¿no? Cuando, bueno, son a veces cuestiones de organización o de prioridades, o a veces también enojos, con la academia o con la industria o con el Sí. festival, pero finalmente llegó, y Almodóvar lo hace justamente con una película que eh, será interesante discutir. La idea entonces, a partir de ahora, de esta especie de piloto presentación, es tratar de, en los próximos encuentros, en los próximos episodios del podcast, ir desgranando ya desde el País Vasco, desde San Sebastián, con el típico ruido de fondo entre función y función, un poco todo esto que hoy son solo deseos o en algún caso prejuicio, o en algún caso, nada, intereses de ver a determinados cineastas que uno viene siguiendo,
Pero bueno, será un placer, Viole, encontrarnos ahí en San Sebastián y sentarnos entre cafés, cervezas y películas para poder ver, charlar un poco de lo que nos regala esta edición número 72 de San Sebastián. Parecería que vamos a tener que grabar bastante en interiores porque Mm. se anuncian lluvias estos días Ujú. y además ya sabemos que San Sebastián también es una ciudad con un poquito de viento, así que bueno, buscaremos refugio en las salas y en algún rinconcito donde podamos grabar estos podcasts para comentar la programación, que como vemos yo creo que, bueno, hay retos y va a haber sorpresas, tiene toda la pinta. Seguramente. Así que bueno, nada, volver a agradecer a nuestros auspiciantes de EQZE, de Elías Querejeta Sin Escola, e invitarlos e invitarlas al próximo encuentro. Lo vamos a difundir en otros cines, en nuestras redes. Estén atentos y atentas, que pronto se viene ya el episodio 2 de Festivales desde San Sebastián 2024. Ya diré in situ y con mi compañera Violeta Kovacs. Un abrazo, soy Diego Valle y hasta la próxima. Chau, chau.